Para la toma de lista, para no demorarnos mucho, vamos a empezar. Adriana Abad, quizás más bien. Vamos con las personas que ven pantalla conectadas, si les parece, para poder tener un poquito de tiempo. Y para recapitular un poco, la anterior semana vimos el financiamiento climático, sus definiciones de qué es lo que es y toda esta arquitectura financiera internacional del financiamiento climático. En esta clase lo que nos vamos a concentrar es ver cómo funciona el financiamiento climático en el Ecuador. Entonces, para eso tenemos que partir desde el marco normativo, ¿no es cierto? Entonces, em, el tema del financiamiento climático, como ustedes saben y vimos en la semana anterior, es algo que tiene un montón de historia, ¿no? Y desde que empezamos a aplicar a ciertos fondos climáticos, ya ha empezado a haber ciertas obligaciones y también recomendaciones. Hay toda una estructura nacional para el tema de finanzas climáticas. La política de finanzas climáticas, como ustedes saben, afortunadamente ha sido una de las más sostenidas en el tiempo y mucho empezó desde el 2012, cuando se hizo la primera estrategia, cuando se hicieron los inventarios de carbono, pero en el año 2019, 2020, 2020, 2021 se ha ido generando ya normativa que sea específica de cambio climático. El Código Orgánico del Ambiente, que en general es conocido como el COA, tiene todo un libro de cambio climático. Y dentro de este expone todas las recomendaciones de qué es lo que tienen que cumplir los diferentes órganos del gobierno central, diferentes instituciones, eh, vinculado a temas de cambio climático y, por supuesto, a temas de financiamiento climático. Cada ley tiene su reglamento a través del cual se reglamenta y realmente se logra implementar las leyes. Y este es el reglamento del COA o el ERECOA. Eh, igual tiene todo un libro dedicado al tema de cambio climático con su articulado para temas directamente de financiamiento climático. Por otro lado, también está el Código Orgánico de Planificación y Finanzas con su reglamento y el Código Orgánico Monetario y Financiero. De forma directa, artículos sobre temas de cambio climático y financiamiento climático están en el COA y en el ERECOA. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero determina una autoridad ambiental nacional. Entonces dice la autoridad ambiental nacional será la organización encargada de identificar y analizar cuáles son las fuentes de financiamiento climático. Además de eso, dirigirá el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental como una herramienta para la obtención de recursos. Además de eso, tiene que generar todo el marco normativo, lineamientos, directrices, de manera a que todas las acciones de cambio climático, la gestión climática, esté atado al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, genera esto y es súper importante porque incluso a nivel de financistas internacionales existe algo que se llama la autoridad designada nacional, ¿no es cierto? Y esta autoridad nacional no siempre es la autoridad ambiental, pero básicamente es la que dice, sí, efectivamente este proyecto de finanzas climáticas está alineado a las prioridades nacionales y en base a eso se aprueba el financiamiento o no. Entonces, en nuestro país es la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, cualquiera que sea el ministerio que está a cargo de generar directrices en temas ambientales, cumple con estas funciones. Por otro lado, ya bajo otro tipo de cuerpos que salen más allá, no solo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, está el establecer mecanismos que permitan identificar y canalizar el financiamiento climático de forma efectiva en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que identifican potenciales fuentes, que identifican dónde están las carencias de financiamiento y generan gestiones para lograr obtener mayor cantidad de financiamiento, sea reembolsable a través de créditos, como ya vimos la semana pasada, que pueden ser desde multilaterales, bilaterales, em, y este otro tipo de fondos regionales que quizás también pueden existir, o todos estos fondos que salen desde los mecanismos de el, la cooperación marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y
Además de eso, también son los encargados de revisar las propuestas. Entonces, justo lo que les decía, no es que todas las propuestas son financiadas inmediatamente, si es que cualquier municipio, si es que es cualquier comunidad, si es que cualquier organización dice, oh, yo quiero aplicar al Fondo Verde del Clima, le mando directamente a ellos. No es así. Uno hace la aplicación y llena todos los formatos de acuerdo al donante y a los objetivos del financiamiento climático, pero ¿quién tiene que dar la aprobación y la selección de que esa propuesta efectivamente está alineada o no a los objetivos nacionales de cambio climático? Es la Autoridad Ambiental Nacional, en nuestro caso. También está para promover mecanismos para financiamiento que permitan captar la asistencia y cooperación internacional, igual reembolsable, no reembolsable. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, en conjunto a otros que ya les voy a explicar, están a cargo de la elaboración de reportes. Entonces, al momento se sigue trabajando en esto, pero justo es un reporte de cuál es el financiamiento que ha recibido el país, de cuáles son las necesidades de financiamiento que tiene el país. Y todo esto tiene que ser elaborado siguiendo las recomendaciones del Comité Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. La idea es que esto también tiene que ser algo que tiene que ser reportado periódicamente a las COP de la CMNUCC. Y justo el principal encargado, el principal responsable es la autoridad ambiental, en nuestro caso el MATE, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dentro de estas otras personas que trabajan en conjunto con el Ministerio del Ambiente, está justo esto que se llama el SIC. Entonces, el SIC es el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, en el cual existen varias organizaciones que también participan en la generación de todas estas cosas que hemos ido viendo y permiten que se articule y que no sea una gestión aislada, sino la idea es que, por ejemplo, de cooperación internacional, tiene que estar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Si es que estamos hablando de financiamiento, tiene que estar el Ministerio de Economía y Finanzas. Si es que decimos que tiene que estar alineado a los planes de desarrollo y a los objetivos nacionales, tiene que estar SEMPLADES. Entonces, el SIC es un comité grande que ya lo vamos a ver más a detalle, pero en conjunto con esto es la autoridad nacional designada o la autoridad ambiental nacional, es quien genera toda la política de cambio climático en el país. Entonces, como les decía, también tenemos estos otros códigos que son más generales. Entonces, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, y su reglamento básicamente aquí dice cómo se genera toda la gestión de las finanzas públicas. Entonces, en este código sí dice una, regula cómo tiene que funcionar, tiene varios artículos en los cuales dice cuál es la forma en la cual tiene que ingresar las diferentes cuentas, cómo se prioriza o no se prioriza los distintos proyectos y además de eso permite que este financiamiento vaya a la par de la planificación nacional, que es súper importante. Y por otro lado tenemos el Código Orgánico Monetario y Financiero, que igual tiene varios artículos que lo que dicen es que se necesita que el sistema financiero nacional, en el cual está el sistema financiero público, el sistema financiero privado, haya acceso a la información y que esta información sea clara y certera. Entonces, todo esto es el marco de por qué, de las diferentes reporterías y de la responsabilidad que tienen los distintos actores que están involucrados en el financiamiento climático en el Ecuador. Entonces, la gobernanza del financiamiento climático incluye todos los mecanismos, procesos e instituciones que a través de sus diferentes actividades, sus intereses, el cumplimiento de sus derechos, sus obligaciones y demás cosas, están dentro del financiamiento climático. Entonces, estos son los principales. Por favor, me comunican si hay mucho ruido de mi entorno. No, todo está bien. Ok, muchas gracias, Jenny. Entonces,
Tenemos el primero, sector público central. De ahí el sector financiero, la academia, la cooperación internacional, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades y pueblos indígenas. Ahora, esto de acá está en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que fue aprobada en el 2021, es la política de financiamiento climático actual del país, e hizo un mapeo de cuáles son los actores que ya tienen incidencia en el país dentro de la gobernanza del financiamiento climático. Entonces, aquí sí quisiera parar y hacer una lluvia de ideas de para ustedes cómo cada uno de estos actores está involucrado. Entonces, el gobierno central, ¿cómo piensan que está involucrado? ¿Quiénes creen que son los que están ahí en el gobierno central? ¿No? Bueno, el sector público central, dale Isabel. Los ministerios de ambiente, de finanzas. Claro, y son los dueños de la política pública, ¿no? Entonces, el gobierno central es súper importante justo porque una genera los lineamientos de política pública que además de eso permiten que también se atraiga inversiones que no vienen directamente desde el presupuesto público y puede incidir en diferentes sectores exactamente por este rol de generador de política pública. Por otro lado, es la planificación económica, la planificación presupuestaria y por otro lado, genera todas las leyes y normativas que generan el entorno propicio o menos propicio para que se generen las diferentes acciones de cambio climático y obviamente de financiamiento climático. Entonces, el primero, el SIC. Entonces, estos de acá son las personas que tienen realmente la última palabra ahorita en temas de política pública, cuando se refiere a temas de financiamiento climático y cambio climático. Si bien la potestad está bajo el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, a través de su subsecretaría de Cambio Climático, hay un comité interinstitucional que lo que busca es tener las diferentes voces de las organizaciones que tienen mayor relevancia para generar políticas públicas que sean transversales a problemas en la ejecución. ¿Quiénes son? Todas estas organizaciones. Entonces, el MATE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad Nacional Agraria, que en este caso es del MAGAP, quien esté a cargo de electricidad y energía renovable, la Autoridad de Industria y Productividad, de Economía y Finanzas, de Agua, de Gestión de Riesgos, de Hidrocarburos, de Transporte y Obras Públicas, la de Planificación Nacional y la encargada de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Además de estas que conforman este grupo, hay organizaciones que también participan, que tienen voz, que se les invita a estos espacios, pero no tienen votos. Entonces, por ejemplo, para el momento en el cual se está tomando direccionamientos para el financiamiento que se va a priorizar ese año, ese tipo de cosas sí tienen voz, pueden presentar un caso, pero no tienen voto. Y están las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso quiere decir la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas o su delegado, la AME, el representante del Consorcio de Gobiernos Provinciales o su delegado, que es el CONGOPE, y el representante del Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador o su delegado, ¿no? Que esto igual es la CONAGOPAR. Entonces, igual el secretariado está dentro del MATE y es un poco quienes van manejando todos los temas que se van tratando en el SIC. Pero el SIC obviamente tiene un montón de temas, por ejemplo, cuáles son las normativas, cuáles son los procesos, qué se va a priorizar. Hay muchos temas. Entonces, el tema de financiamiento climático tiene dentro del SIC un mismo subgrupo, que es el Grupo de Trabajo de Finanzas Climáticas. Este de acá
está compuesto directamente por las autoridades que son rectoras, primero de ambiente, es decir, el MATE, de Relaciones Exteriores, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Finanzas Públicas, en el MEF, Planificación Nacional, Empleadas. Este grupo lo que tiene es de tarea identificar y canalizar el financiamiento climático, ir buscando las diferentes fuentes nacionales o internacionales que se puedan ir gestionando para poder cumplir con todas las necesidades que se tienen. Asimismo, ellos son los que revisan todas las propuestas que se hacen a nivel nacional, sea desde sector público, sector privado, comunitario, para fondos climáticos nacionales e internacionales, y de esta manera se permite que estos estén alineados a las prioridades nacionales y al cumplimiento de los compromisos. Pregunta de examen. ¿Cuáles de ustedes consideran serían estos objetivos y compromisos nacionales? A qué debería estar alineado sí o sí una propuesta? ¿Qué se les ocurre que es un documento así que dice estos son mis objetivos como país en cambio climático? Anímense, anímense. Dale, Mm, Jenny. Yo creo que debería estar alineados a los ODS. Eso es una normativa, no es una normativa, es un pacto internacional. Y sí, porque todos tenemos que alinearnos a los ODS, sobre todo en temas de políticas públicas. Pero ¿se acuerdan? Igual lo vimos la anterior clase, pero rápido, y no sé si lo hayan visto en otras clases, están las contribuciones nacionales determinadas, las NDCs. Entonces, las NDCs ahí dicen, yo como país me comprometo en los próximos 5 a 10 años a hacer esto. Entonces, eso es súper importante. Cualquier propuesta de financiamiento climático para fondos internacionales que reviste este comité, lo primero que va a ver es, ¿está alineada a las NDCs o no? Entonces, si bien también tienen que ver que cumpla con los objetivos del fondo, este es del grupo que permite que no haya un montón de ideas disparadas, sino que caminemos como país hacia unas metas fijas. Por otro lado, está promover diferentes mecanismos de financiamiento que permitan captar las distintas formas de recursos de asistencia internacional y cooperación. Y claro, tienen también esta gran tarea de generar este reporte de financiamiento climático que nos sirve también para cumplir con los compromisos internacionales, sobre todo con eh, la CMNUCC. Y lo que ya estamos hablando, directamente la Subsecretaría de Cambio Climático es la organización, la estructura nacional que tiene como competencia liderar todos estos procesos. Pero hay que recordar que hay también la Secretaría Técnica del SIC. Entonces, entre estos dos elementos que los dos están dentro del MATE, son los encargados de gestionar los diferentes mecanismos financieros, sea dentro de los del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero también otro tipo de fondos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que les decía, son la autoridad nacional designada ante el Fondo Verde del Clima. El Fondo del Verde del Clima ni siquiera acepta una propuesta que no haya sido revisada previamente por la autoridad nacional designada, es decir, el MATE. Entonces ahí voy a parar un ratito por si acaso preguntas. No, por mi parte no. Gracias. Chévere. Entonces, dentro de esto hay que tomar en cuenta, solamente para que lo tengan súper presente, que dentro del articulado que nosotros tenemos dentro del COA, el financiamiento climático es todos los recursos destinados para la adaptación, mitigación dentro de la gestión climática del país sean provenientes desde presupuestos locales, nacionales, cooperación internacional y tanto reembolsable como no reembolsable. Esto es súper innovador. En algunos países solamente lo toman esta ayuda que viene de intercambios monetarios, pero para nosotros también el financiamiento climático, y es algo que se reivindica en la generación de la EFIC, también es la cooperación técnica, asistencias, intercambios de experiencias y este tipo de cosas que también ayudan a cerrar las brechas
y que no necesariamente incluyen el intercambio de dinero. Entonces, el sector financiero, obviamente, el financiamiento climático es una fuente de financiamiento, entonces permite generar una nueva fuente para el sistema financiero nacional y generar alternativas como son, por ejemplo, los bonos verdes, permite diversificar riesgos. Ahora los riesgos climáticos, como sabemos, cada vez están más presentes, tanto físicos como, por ejemplo, otro tipo de riesgos que pueden venir del no ajustarnos de a esta trayectoria de cambio. Entonces, es súper importante para el sector financiero. Ahora, ¿qué es el sector financiero? ¿Qué es el sistema financiero nacional? Es del Banco Central, son los bancos públicos, son los bancos de desarrollo, son los bancos privados, tomando en cuenta los diferentes tipos de bancos que puede haber, que son básicamente bancos y todos los que proveen cualquier tipo de servicio bancario y servicios auxiliares. También está toda la economía, el sistema financiero de la economía popular y solidaria, que esto incluye las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y todo este tipo de cajas comunales y demás tipo de servicios financieros que existen en el país. Todo eso es parte del sistema financiero y todo eso tiene su rol dentro del financiamiento climático. También, obviamente, están dentro del sistema financiero las organizaciones que lo regulan, ¿no? Entonces, primero la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que es la organización que eh, es un cuerpo, básicamente, que está compuesto por igual varias organizaciones, sobre todo de las organizaciones que están llamadas a la supervisión y regulación. La Superintendencia de Bancos, obviamente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Todas estas son parte del sistema financiero. ¿Cómo están dentro de esto? Una, a través de la regulación, supervisión y control del sector financiero, porque es necesario empezar a hacer que esta regulación y supervisión pueda identificar, evaluar y medir los riesgos que están relacionados con el clima. Entonces aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué consideran que por este estiaje, la falta de lluvias que hemos experimentado durante todos estos meses, pueden haber consecuencias sobre el sistema financiero nacional y sobre la economía popular y solidaria? ¿Creen que pueden haber impactos? Por ejemplo, si es que el sector agrícola está teniendo pérdidas por por la falta de lluvias y pierde cosechas, quizás no van a ser capaces de pagar sus créditos. Igual por el tema de los apagones, quizás hay varias organizaciones que tienen créditos vigentes y que no van a perder un poco esta capacidad de repago. Entonces, todo este tipo de riesgos, la idea es que se puedan empezar a ser calculados, monitoreados y gestionados con las organizaciones del sistema financiero para intentar mitigarlos. Por otro lado, también la idea es que logre cerrarse la brecha de datos sobre las inversiones realizadas a través de diferentes mecanismos de reporte y que además de eso se puede ir generando conocimiento y capacidades para que las organizaciones lo hagan y además de eso vean el beneficio de hacerlo. Entonces, esto otra vez, tenemos estos organismos regulatorios que, claro, o sea, si es que vemos su relación con el cambio climático, igual, la idea es ver cómo logramos mantener estabilidad en el sistema financiero del país. Y eso obviamente, por ejemplo, incluso está el COSEDE, que es quien gestiona el tema de los fondos seguros, de seguros privados. Entonces, por ejemplo, los seguros agrícolas que efectivamente reciban las primas por las pérdidas. Entonces, es súper importante su rol. Entonces, ¿cuál es lo que están llamados a hacer? Una, evaluar la exposición a riesgos climáticos, o sea, los riesgos financieros que están asociados con el clima. Por otro lado,
instrumentar regulaciones que generen medidas de supervisión que aborden explícitamente los riesgos relacionados con el clima en las instituciones financieras. Entonces, por ejemplo, hace unos años se empezó a implementar los ARAs en el sistema financiero nacional y también en el sistema de economía popular y solidaria. Los ARAs son sistemas de evaluación de riesgos que ya toman en cuenta riesgos ambientales y sociales. Entonces, de este tipo de acciones que les permitan ir evaluando realmente qué está pasando en el sistema financiero y si es que está tomando acciones para mitigar estos riesgos. Y por otro lado, generar una taxonomía de los riesgos climáticos y herramientas necesarias para gestionarlos. Y poder poniendo nombres y categorías a los elementos que son expuestos a los riesgos climáticos, ¿no es cierto? Obviamente diseñar protocolos de incentivos que permitan la inclusión de los factores de sostenibilidad, riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Estos de acá son los ASG o los ESG dentro de sus operaciones, gobernanza, instituciones financieras. Esto incluso a nivel de inversión es súper importante. Ya hay un montón de inversiones internacionales que no están dispuestas a colocar cartera en bancos o cualquier otro tipo de entidad que no tenga este tipo de parámetros. Eh, eh, También generar mecanismos sobre las inversiones y la gestión de riesgos realizados en el sector, generar actividades igual para el diseño y supervisión de los seguros climáticos, súper importante. Por ejemplo, en el sector agrícola es una de las principales medidas de mitigación que se pueden hacer. Y crear y fortalecer capacidades que permitan al sector ir respondiendo de mejor manera a la gestión de riesgos, incorporando criterios de cambio climático directamente en su modelo de negocio. La idea no es inventar un área, sino que las personas vayan teniendo las capacidades para, dentro de su cadena de valor, ir incluyendo estas evaluaciones de riesgo climático o estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El sector público financiero. Entonces, esto es súper importante porque es un apoyo directo que generan las organizaciones o el sector público para generar recursos que permitan generar estos procesos de transformación. Entonces, es súper importante el Banco Central como organismo que centra la información y colecta información del sistema financiero nacional, es súper importante. Y por otro lado, regula todo el sistema de pagos. Y además de eso, también tiene inversiones internacionales, sobre todo con las reservas, entonces es súper importante su rol. Pero de ahí tenemos otras organizaciones. Entonces, ellos a través de sus acciones permiten generar acciones específicas para la adopción de riesgos ambientales y sociales en sus operaciones y además de eso apoyan a que más personas, más organizaciones vayan incorporando estos compromisos climáticos en sus acciones. Entonces, claro, a través del financiamiento es súper importante porque logran hacer que las intervenciones realizadas apoyen a los objetivos de cambio climático y por otro lado van generando información que permita alimentar la rendición de cuentas. Entonces, como decíamos, el Banco Central es súper importante. Por otro lado, tenemos el Banco de Desarrollo de Ecuador que tiene proyectos, sobre todo a nivel de gobiernos descentralizados, que, por ejemplo, que el banco financie un proyecto de alcantarizado versus un proyecto de alcantarizado que sea resiliente ante lluvias intensas. Entonces, esos valores agregados permite la banca pública que se empiecen a empoderar en los diferentes actores. Ban Ecuador es la única banca pública que tenemos actualmente que genera productos directamente para beneficiarios, o sea, para ciudadanos. Está la CFN, que en general tiene productos de segundo piso, es decir, ellos financian a otras instituciones para que generen los créditos y asimismo funciona la CONAFIPS, pero con el sector cooperativo o de economía popular y solidaria. Ahí para un ratito para preguntas. Ok, entonces sigo. Por otro lado, tenemos al sector privado. El sector privado es súper importante. Si al sector privado no le convencemos de la importancia de esto, pues
nos quedamos bien incompletos porque son gestores de grandes recursos y de fuentes de financiamiento y en general son actores que dinamizan la economía. Eh, Obviamente ellos financian proyectos que son más de un enfoque comercial y productivo, pero el hecho de que ellos no se integren en una sí puede llegar a un tema de riesgos, sea por riesgos físicos o estos riesgos de que no se unen a la ola y van a dejar de ser capaces de captar inversiones. Pero si es que ellos empiezan a incluir estos temas de los riesgos climáticos que están asociados, pues obviamente eh, hay menos susceptibilidad del sistema financiero y de las actividades económicas en generales. Entonces, el Código Monetario Financiero, este es el código que regula al sistema financiero y al sector financiero privado. Entonces, este de acá está constituido por los bancos, todo el tipo de bancos que hay, mutualistas, también bancos especializados, eh, servidores financieros y todos los servicios auxiliares. Por ejemplo, Banred, ese es un servicio auxiliar. Entonces, eh, obviamente el sector financiero está regulado, pero también la idea es que a través de la regulación y del impulso a este tipo de políticas que incluyan los riesgos climáticos asociados con el clima, eh, pues ellos puedan dar un mejor servicio y una protección en general a la economía y al sistema financiero nacional. En la actualidad tenemos 24 entidades dentro del sistema financiero bancario. Y por otro lado tenemos a la economía popular y solidaria, que es mucho más grande, ¿no? Pero las colocaciones son más chiquitas. Entonces el sistema bancario o en general tiene en montos mayores y las colocaciones son mayores. Sin embargo, por número de usuarios y de cooperativas y cobertura, la CEPS tiene un número gigante. Entonces, por ejemplo, ahorita la CEPS tiene 15.538 instituciones que son controladas. Ahora, igual canalizar recursos que logren mitigar los efectos del cambio climático es súper importante, igual el rato que se colocan préstamos, de manera que se pueda promover mejores prácticas, por ejemplo, mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas de comercio, etcétera, etcétera. Sí ayuda a una a las comunidades más vulnerables, porque en general la economía popular y solidaria suele dar cobertura a lugares en que los bancos no entran directamente y que suelen estar más aisladas, pero además de eso, permite em, canalizar recursos de una forma más responsable a personas que son más vulnerables. Por último, está el mercado de valores. Entonces, este tiene dos pilares principales, que es el financiamiento y la inversión. Entonces, hay personas que a través de diferentes mecanismos buscan financiar sus proyectos, sea a través de la emisión de bonos, obligaciones, diferentes tipos de títulos de valor y organizaciones que buscan financiar diferentes tipos de ejecución. Entonces, en la actualidad en Ecuador hay la iniciativa de Bolsa de Valores en las cuales ya se han identificado ciertos mecanismos en los cuales ellos podrían participar de forma activa en el financiamiento climático. Entonces, lo uno es a través de la promoción de productos y servicios verdes que estén etiquetados. Entonces, de esta manera se puede dirigir fondos hacia proyectos que sean verdes o que tengan menores emisiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar un producto que es carbono neutro y puedo poner esto y promocionarlo para lograr tener más atracción de inversiones y mis obligaciones son más atractivas porque además de eso tienen esta buena reputación, ¿no? Por otro lado, a través de la generación de cambios sistémicos y holísticos que apoyen a una transición verde y generen mayor resiliencia del mercado a los impactos del cambio climático. Por otro lado, el fortalecimiento de la calidad y disponibilidad de la información, igual para los temas de reportería, y además de eso, porque esta reportería ayuda a capturar inversión. Y finalmente, a través de la generación de diálogos y consensos sobre las finanzas climáticas y las finanzas verdes entre los diferentes actores que están en los mercados financieros.
Paro ahí un ratito. ¿Preguntas? Ok, esto voy a pasar rapidísimo porque ya vimos la semana pasada. Entonces hay la cooperación internacional. La cooperación internacional básicamente son todos los fondos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o fondos de la COP, si les quieren llamar así, que en esos está el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el JEF, todos estos fondos. Y también están diferentes herramientas, ¿no? Entonces, dentro de esos fondos también son considerados multilaterales. Y no sé si se acuerdan, la semana pasada vimos multilaterales, era porque había muchos países, muchas fuentes de financiamiento que nutren estas cuentas. Otro tipo de multilaterales que, por ejemplo, también trabaja en Ecuador, el Banco Europeo de Inversión, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo, la CAF, la ADB, que es un multilateral de Francia, en- eh, que igual absorbe fondos de diferentes partes. Entonces, todos estos tienen su financiamiento de diferentes fuentes nacionales y todos estos están migrando hacia fondos climáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a los últimos análisis, más o menos del 30% de sus carteras ya incorporan criterios climáticos. Es decir, si es que no se cumple con ciertos elementos de estudios, de evaluaciones de cambio climático, ya no son accesibles de esos fondos. El sector privado. Súper importante que el sector privado esté subido en el bus. Entonces, a nivel mundial, acá hay un dato que representan 183.000 millones de dólares en promedio de los 56, que equivale al 56% de los flujos privados climáticos en el 2017 y 2018. Eso quiere decir que desde el sector privado se gestionan un montón de fondos que van al Fondo Verde del Clima y a los diferentes fondos. Es un actor muy relevante. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque una, generan mecanismos de financiamiento. Ahora ya, como estamos viendo, hay estas prácticas ESG que van más allá de la responsabilidad social empresarial, que generan proyectos de gestión ambiental o climática que son impulsadas directamente desde el sector privado. Por otro lado, porque generan acciones muy puntuales que permiten generar, por ejemplo, infraestructura más limpia, economías circulares, y además de eso son los grandes gestores de tecnología que permite generar innovación y tecnología para tener un manejo más eficiente de los recursos y un desarrollo más sostenible. Los actores de la sociedad civil. ¿Cómo los actores de la sociedad civil pueden estar vinculados a esto? Y es súper fácil. La una, movilizan recursos, a veces a través de multilaterales u otros actores para diferentes acciones que están vinculadas a la gestión climática, sea de mitigación o adaptación, y también porque son grandes creadores de investigaciones, de construcción de capacidades y además de eso sensibilizan en general a la población sobre los temas de cambio climático. Entonces son actores dinamizadores en ese aspecto. Comunidades y nacionalidades y comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas. Ellos también son muy importantes porque tienen el vínculo con la naturaleza más cercano y además de eso son actores de protección ambiental y tienen un gran impacto potencial sobre las acciones de adaptación o mitigación al cambio climático. El hecho de que sean comunidades pueblos no hace que no sean capaces de estar involucrados directos, sino todo lo contrario. Hay créditos que han sido aprobados para pueblos y comunidades dentro del Fondo Verde del Clima y en general muchos de estos financiamientos piden que haya un involucramiento directo de pueblos y comunidades. Entonces son actores súper importantes y además de eso hay que recordar que dentro de los pueblos y comunidades también hay prácticas ancestrales que a veces son de muchísimo valor y que pueden tener un rol muy grande en la generación de acciones para la gestión climática. Y finalmente, la academia.
Ahí voy a pararme otro ratito y les escucho si es que tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta sobre ninguno de los roles de estos actores? ¿Alguna duda que se les haya quedado de este? No me parece que contribuye tanto, ¿sí? La academia tiene un rol súper parecido al de las OE. Isabel, perdón, dale. Ah, no, que todo está caro. Gracias. Chévere. Igual, o sea, la academia tiene un rol parecido al de las OSCs, genera investigación, genera datos, es un actor que puede potenciar el fortalecimiento de capacidades en temas de gestión de cambio climático y generar habilidades en general. Y también son aplicantes a fondos, entonces también ayudan a dinamizar el financiamiento climático. Este es el último tema de la segunda parte, esto es lo que van a encontrar en la segunda parte de esta unidad y es el catálogo de actividades de cambio climático. Entonces, claro, como ustedes saben y hemos conversado, el país está obligado a generar información sobre el financiamiento climático. Y el financiamiento climático, como vimos en la anterior clase, viene del presupuesto nacional del Estado y también viene de los mercados, eh, de los otros mecanismos del mercado, ¿no? Entonces, es súper importante el identificar cuál es el financiamiento climático dentro del presupuesto, porque además de eso, a través de la cuenta única del gobierno, se gestionan todos los fondos. Por ejemplo, si es que hay un tema de que entra para alguno de los municipios, o si es que estamos generando fondos, estamos gestionando fondos para la construcción de alguna infraestructura eléctrica. Todo eso va a entrar a través de fondos públicos. Entonces, ante este reto se generó esto, que es el uso de, que es el catálogo de actividades de cambio climático. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Elaborar el entendimiento sobre el origen y el destino del financiamiento climático, poder clasificar y organizar la información y conocer los flujos del financiamiento en el Ecuador, poder identificar las brechas y oportunidades de financiamiento con el fin de que esto, el destino de estos recursos sea mucho más eficiente, facilitar la elaboración de un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático en el país, lograr identificar los sectores prioritarios para financiamiento internacional, nacional, público y privado y, más allá de todo esto, transparentar la información sobre el financiamiento climático de acuerdo al artículo 13 dictado por el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron dividiendo los diferentes sectores y subsectores que son prioritarios para la política nacional, para la política climática nacional, ¿no? Y además de eso, fueron viendo cuál era el impacto climático que cada uno de estos iba a tener. Entonces, la primera gran división, si es que son proyectos de adaptación o mitigación, o si es que efectivamente atienden a los dos sectores y se califican como transversales. Entonces ya sabemos que es mitigación, acciones que reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera, generan sumideros de carbono de acuerdo a los sectores del país. Entonces, evita o reduce GI o directamente ayuda a la absorción de gases de efecto invernadero. Adaptación, promueve la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas hacia el cambio, los efectos del cambio climático y además de eso ayuda a la construcción de resiliencia para los sistemas. Ambos componentes atiende tanto a los objetivos de mitigación como de adaptación. Entonces, estas son preguntas que propone el catálogo. Entonces dice, para mitigación me voy a preguntar, porque esto de acá es algo que si es que uno trabaja en el sector público, en el área financiera, y le dicen tienes que subir este proyecto al sistema interconectado de finanzas del CIGEF, tengo que saber esto. Entonces, por ejemplo, decía de mitigación. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿la acción o el programa limita la emisión de GI o cualquier contaminante climático de vida corta, que ya vimos todos los gases que pueden haber, ya lo vieron anteriormente? eh, ¿Genera o promueve sumideros de carbono? La acción está relacionada a políticas climáticas u objetivos de desarrollo que están
en las NDCs. Acuérdense, la contribución determinada a nivel nacional, súper importante. Esto nosotros tenemos que reportar antes cada 5 años, ahora cada 10, y es nuestro compromiso ante el mundo de lo que vamos a hacer. Y la actividad tiene una cuantificación directa de los gases de efecto invernadero que van a ser reducidos o evitados, o el incremento de sumideros, o sea, la capacidad de absorción que tienen estos sumideros de carbono. Si tengo esa información, es de mitigación. De adaptación, si es que la acción reduce la vulnerabilidad del país ante algún efecto de cambio climático. Por ejemplo, a las lluvias intensas, a las sequías, a altas temperaturas o a las heladas. De alguna manera, la acción ayuda a los sistemas, sean sistemas humanos, sistemas naturales, a luchar contra estos efectos del cambio climático que están generados por estas cuatro amenazas. Si es que la acción incrementa mi resiliencia ante estos impactos negativos, igual de cualquiera de los sistemas que hemos hablado. Si es que el programa fortalece las capacidades de comunidades eh, para que estén mejor preparadas para los impactos del cambio climático, sea a través del cuidado de sus comunidades o a sus ecosistemas. Si la acción o programa identifica riesgos o impactos relacionados con la variabilidad climática, sabemos que la información es limitada, entonces esto de acá también es algo muy importante. Y si es que por lo menos tiene la acción que estamos clasificando, un estudio de riesgo climático planificado o ya elaborado. ¿Qué pasa si es que es de ambos componentes? Pues repetimos las preguntas y vemos si es que responde a estas. Entonces, estos son los sectores que están priorizados. Entonces, lo que básicamente se hizo es por cada uno de los sectores que están priorizados, se fue identificando temáticas generales nacionales. Entonces, por ejemplo, en energía está el uso de energía renovable en las industrias, de energía renovable en los sistemas de transportes, en el sector de hidrocarburos, si es que se está haciendo la energía más eficiente, en USCUS o uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, temas que mejoren tierras forestales, las tierras de cultivo, la conservación de humedales y tierras inundadas, el crecimiento de la mancha urbana, la quema de biomasa. En procesos industriales, igual aquí no les quiero leer, pero se fue viendo temáticas por cada uno de estos temas de política nacional que están priorizados. Igual residuos sólidos y líquidos, que está dentro de los objetivos de mitigación que están en nuestras NDCs. Se fue viendo las temáticas, soberanía alimentaria, sectores productivos estratégicos, salud, que están en nuestros objetivos de adaptación. Igual se fue viendo tema por tema cuáles eran como que estos criterios. Y esto de acá sirve para que dentro de la clasificación de actividades de cambio climático se pueda ir teniendo ya valores aproximados sobre cuánto del presupuesto general del Estado, y además de eso, de acuerdo a las fuentes, gestiona el país. Esto de acá se tiene que actualizar de manera periódica y bajo los lineamientos del MATE. Hay casos especiales que no entran directamente a esto, y ahí igual, o sea, hay todos estos mecanismos que permiten ir clasificándolos, ¿no? Eso es todo. No sé si ahí tienen alguna pregunta. ¿Dónde podemos consultar esta clasificación de actividades? ¿Hay algún lugar en donde diga algún tipo de dato o medida que se Claro, haya analizado? o sea, tienes varios recursos. El primero, igual, o sea, lean la NDC. La NDC es súper importante. Cualquier pregunta que tengan sobre Ecuador y cambio climático va a estar en la NDC. Después de eso, si es que pones el CAC y los clasificadores de género y cambio climático, te va a salir ya las cuentas a más detalle de lo que está en la presentación. Pero estos son clasificadores, insisto, para el presupuesto nacional del Estado. Entonces, no es que necesariamente, por ejemplo, si es que hay una actividad que está superatada a las NDC, entonces no debería haber tanta diferencia. Pero esto tiene hasta una codificación que sirve para el presupuesto nacional del Estado, el presupuesto general del Estado, perdón. Pero igual, o sea, por ejemplo, dentro de los sistemas de MRB, que es lo que estábamos viendo antes, esta categoría que está aquí, igual si es que le pones CAC en el internet, en Google, te va a salir el documento. eh,
básicamente te permite ir alineando tus actividades y tienes que tú garantizar que tienes los indicadores o los estudios necesarios para decir que es un proyecto de esto. Entonces, por ejemplo, si es que estoy viendo temas de infraestructura, vivienda y saneamiento básico, necesito el estudio de por qué es un riesgo climático. Acuérdense del tema de valor agregado. O sea, no, el financiamiento climático siempre necesita algo que le suelen decir business as usual y el cambio de paradigma. Entonces, si es que, por ejemplo, estoy construyendo un sistema de drenajes para una zona que no la tiene, ¿qué hace que sea climático? No es la construcción necesariamente del drenaje, sino que, por ejemplo, el drenaje ya separe aguas verdes y grises, que el drenaje ahora incluya infraestructura verde que evite las inundaciones de ese sector. Entonces, una vez que se tiene eso, puedes como que irle ubicando en cada una de estas categorías. Pero es súper bueno porque ahora ya tenemos algunos años del CAC y ya hemos podido ir reportando cuánto es el estimado de financiamiento climático que se está gestionando por el gobierno nacional. Listo.